estamos ya al frente de toda nuestra congregación, trabajando y sirviendo, y bueno, es un placer para mí poder compartir y una gran responsabilidad compartir este tiempo, así que agradezco al pastor Fernando que me extendió esta invitación y poder compartir y tener un tiempo de meditación con ustedes, amén, porque realmente a mí me bendice escuchar y compartir la palabra, y más entre siervos, porque me hace muy bien realmente. Y quiero compartir una palabra con ustedes, voy a tratar de no ser muy extenso en lo que voy a hablar. Hechos capítulo 10, voy a compartir una palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos capítulo 10. Vamos a encontrar, el libro de los Hechos contiene la esencia de lo que fue la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia en su estado más, a ver, déjenme usar esta palabra, pero no, por ahí nosotros la usamos para una expresión, pero en el estado más bruto, no de malo, sino en el estado más inicial. Después el Señor fue puliendo, cambiando, mejorando un montón de cosas, y la iglesia se fue extendiendo, pero era un diamante en bruto esa iglesia, y que necesitaba ser perfeccionada en muchas otras cosas. Y una de las cosas tan importantes que pasan en el capítulo 9 y en el capítulo 10 pasan dos cosas realmente impresionantes y fundamentales para la iglesia cristiana. Número uno, la conversión del apóstol Pablo. El libro de los Hechos, la carta es una carta, en realidad no fue escrita con la intención de ser un libro, sino fue la intención de ser escrito como una carta, y la escribe un apóstol, el apóstol Lucas. La escribe con la intención de contarle a un amigo de él llamado Teófilo, y la intención de la carta de los Hechos era de contar en orden cómo se sucedieron las cosas. Teófilo tenía un conocimiento, conocía el Evangelio, conocía el mensaje de Cristo, pero tenía Lucas la necesidad de contarle a Teófilo el orden de cómo se sucedieron las cosas. O sea que esto no es una casualidad que estén escritos los versículos o las historias en el orden, sino que Lucas no estaba contando solamente en el orden que sucedieron las cosas, sino cómo Dios fue desarrollando y evolucionando desde la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, el tiempo donde Jesús estuvo con sus discípulos enseñándoles del reino, desde ahí en adelante toda la historia de la iglesia. Y lo más hermoso de esto es como vemos que Lucas no dejó, o habrá dejado muchos detalles por fuera, obviamente. No era una carta que tenía la intención, como los evangelios, de contar milagros de Jesús o milagros de los apóstoles, los discípulos, sino que todo lo que cuenta Lucas ahí tiene la intención y expresa algo de lo que va a venir más adelante. En los evangelios vamos a encontrar mucha historia, los apóstoles contando de los milagros, expresando y sacando enseñanza de los milagros, pero acá Lucas tiene la intención desde que todo lo que cuenta tiene la intención de expresar el poder y el valor que tiene la iglesia de Cristo. Amén. Y en el capítulo 9 se convierte el apóstol Saulo, se convierte a Cristo de un llamado tan impresionante, y pasa el capítulo 10 donde pasa uno de los sucesos más importantes, el quiebre, es la bisagra de la historia para nosotros, para los hijos de Dios, y sobre todo para nosotros que somos o que estuvimos fuera o que hubiéramos estado expulsados o fuera del Evangelio de Cristo si no hubiera pasado y no hubiera acontecido lo que pasó en este lugar. Si bien el Evangelio ya se le había predicado a muchos gentiles, y el Evangelio iba predicándose por diferentes lugares, porque los que huían, perseguidos por los romanos, los sacerdotes, por los fariseos, iban predicando toda persona el Evangelio. Pero el hecho de que lo que pasó en esta casa de un hombre llamado Cornelio no solamente fue un lugar donde se predicó el Evangelio, sino que fue la bisagra, el suceso más importante que nos incluyó a nosotros, porque ahí estaba el apóstol Pedro y el Espíritu Santo se manifestó en ese lugar, y por eso todos ellos creyeron que lo que había pasado ahí en realidad no era una simple reunión, sino era
era una transformación, era una ampliación del Evangelio a toda criatura. El Hechos capítulo 10 dice así: había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que también tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Digan conmigo, gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaban si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro subió a la azotea, nosotros vamos a encontrar mucho en la Biblia la expresión de lugares altos. Los lugares altos eran tomados como lugares de adoración, lugares en montañas, montes, eran lugares que se usaban para adorar a Dios o para adorar a dioses extraños, pero siempre se buscaba un lugar alto como un lugar significativo para poder expresar adoración al Padre. Y en estos hombres se acostumbraban a subir a la azotea para adorar a Dios, para orar, para meditar, para buscar y escuchar la voz de Dios. Ahora dice que mientras estaba en la azotea, escuchen, porque dice que le vino un gran hambre, le vino una gran necesidad. Y de esa necesidad Dios se valió, o Dios tomó desde eso que él sentía, desde eso que a él le faltaba, de eso que a él no tenía, de eso que a él le hacía falta. Dios despierta una gran visión y un nuevo tiempo para su vida. Dice que él tenía gran hambre y mientras no estaba dormido, sino que entró en un éxtasis. La palabra éxtasis significa, o el original es tisami, significa
cambio, reemplazo de la mente natural por una sobrenatural. Podríamos decir que entró en una especie de trance espiritual. La palabra trance como que la usamos medio para lo espiritista, ¿no? Pero también tiene que ver con esto. Mientras él estaba despierto, dice que él vio un lienzo que bajaba atado de las 4 puntas y que en ese lienzo había de todo tipo de animales y que escucha una voz que le dice, Pedro, que le dice, mata y come. Ahora, Pedro dice, imposible. Mi ley, mis reglas, mi crianza, todo lo que me han enseñado durante tantos años, todo lo que yo he creído durante tanto tiempo, no lo puedo desafiar. No sé de dónde vendrá esta visión, pero yo no puedo creer en esto. Por eso dice, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Ahora, Pedro pensó que Dios lo estaba tentando o lo estaba probando a ver si comía o no comía. Si Dios lo estaba tentando y lo estaba probando a ver si era pecador o era santo, si era justo, si era malo. Dios no lo estaba tentando, sino que Dios le estaba diciendo, Pedro, mata y come. Durante 3 veces, o por 3 veces, recibe la misma palabra. Ahora, yo quiero transmitirte esta verdad del Evangelio en este día. Porque todas las necesidades que has vivido en tu vida, todo lo que estés pasando hoy en tu ministerio, todas las necesidades que puedas estar pasando en cualquier área de tu vida, no tienen el fin de que te bajes de la azotea, sino que tienen la intención desde ese lugar el Señor va a abrir un nuevo tiempo, va a haber una nueva visión para tu vida y para tu ministerio. Has dicho, tengo mucho hambre. El apóstol Pedro podía haberse bajado, pero tenía hambre y no se bajó. No te bajes de la azotea. Vine a decirte en esta noche, no te bajes del lugar donde el Señor te ha puesto. No salgas de tu ciudad, no dejes ese lugar, porque ese es el lugar que el Señor te va a transmitir una nueva visión. Amén. Aleluya. Dígale a alguien, no te bajes de la azotea. Hay gente que en el momento de hambre se baja de la terraza. No me voy a bajar de la terraza. Dígale a todo el mundo que usted no se va a bajar del lugar donde el Señor lo ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces por necesidad decimos, no, esto no es para mí, esto es muy duro. La verdad que yo ya no puedo con esto. El apóstol Pedro dice que tenía gran hambre, pero el Señor se valió de su necesidad para mostrarle un nuevo tiempo, una nueva visión para su vida y para su ministerio. Tu necesidad no ha venido para matarte, sino para transferirte a una nueva dimensión del Espíritu. Todo lo que te ha faltado hasta hoy no ha sido para que bajes de la azotea, sino para anunciarte que hay un nuevo tiempo del Espíritu para tu vida y para tu ministerio. ¡Aleluya! ¡Amén! Gloria al Señor. Ahora, dice la palabra del Señor que la mente de Pedro fue renovada. Ahora, si Pedro lo tenía que entender mentalmente iba a ser imposible. Entonces el Señor lo metió en un trance. Lo metió en un éxtasis. En el momento, él estaba despierto, porque si hubiera estado dormido, hubiera hecho un sueño, el hambre me hizo soñar cualquier cosa. Vieron que a veces uno dice, tenía tanto hambre que soñé, hasta con un pecado hubiera dicho Pedro. Tenía tanto hambre que en el sueño se metió el diablo y me tentó a que haga algo malo. No, estaba con los ojos abiertos, estaba despierto, estaba viendo todas las cosas naturalmente, pero ahí, en ese momento menos oportuno, un éxtasis del Espíritu que le cambió la mente, y él, con los ojos abiertos naturales, el Señor le abre los ojos espirituales para que vea que todo lo que el Señor había creado era para Él, estaba a su disposición. Por eso la palabra del Señor dice, Pedro, mata y come. Ahora, eso era usted tiene dimensión de lo que era para ellos matar y comer. Era un pecado. Era pecado. O sea, no estaba diciendo, no sé si mi organización me lo permite. No sé. Yo no sé si el emblema de mi organización, yo soy de la Asamblea de Dios, hermano, somos complicados la Asamblea de Dios.
Mi abuelo era pastor de la asamblea, mi padre pastor de la asamblea, yo también estoy metido ahí adentro. O sea, tengo 40 años encima y tengo cada cosa rara, hermano, tenemos encima. Oh, mire que tenemos cosas. Si hay gente que tiene cosas raras, eso somos nosotros. Estamos más raros, somos. Y mire, si hay gente que dice, y el Espíritu le habla y dice, no, mi religión no me lo permite. Y el Espíritu le está diciendo, mata y come. Y dice, no, mi organización, no. Ya, ni siquiera se plantea si es pecado o no. Ni siquiera se plantea si está en la Biblia o no está en la Biblia. ¿Pasa el filtro de la verdad o no pasa el filtro de la verdad? Yo creo que hoy va a ser mi debut y despedida. Por lo menos invítenme para comer los sanguchitos porque ahí vi que llegaron. No sé si me van a invitar para predicar de vuelta, pero por lo menos para comer los sanguchitos y orar con ustedes voy a seguir viniendo. Y el Espíritu le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, los judíos no hacemos eso. Pedro, mata y come. O sea, no, yo tengo necesidades, pero hay cosas que no las voy a hacer. Yo sé que hay hambre, pero hay cosas que yo no las voy a cambiar. Hay cosas que me han enseñado todavía. Miren que había una discusión entre ellos que era muy fuerte, porque ahí ganaba el que era más judío, hermano. O sea, Pablo decía como soy yo. Mi abuelo era pastor, mi padre era pastor, pero Pablo decía, todo eso lo tengo por nada, porque yo no me valgo de nada de eso, no me valgo de nada de la tierra, no me valgo nada de lo que me enseñaron. Hay gente que dice, no, eso no se puede hacer, en mi denominación no hacemos eso. En mi religión, pseudo denominación, no hacemos eso. Nosotros no cambiamos estas cosas. Nosotros para hacer esto tenemos que contar con la mayoría, tenemos que hacer una votación, tenemos que hacer una encuesta. El apóstol Pedro le está diciendo, Pedro, mata y come. Hay cosas que el Espíritu te las va a decir en un tono violento. Esto no puede vivir más, hay que matarlo a esto, hay que comerse esta vaca sagrada. Hay cosas que el Espíritu te está hablando, te está diciendo, agarra esa vaca y hacete un asado de una vez por todas. Una vez fui a una iglesia, hermano, donde el pastor quería cambiar la silla porque tenían esos bancos de madera de quebracho, no sé de qué eran, hermano, pero te quedaban las nalgas, 1 hora de reunión, las nalgas chatas te quedaban ahí. Y decía, vamos a cambiar, y la gente decía, no, pero estos bancos tienen 30 años de historia. Le importaba más la historia del banco que la historia del Evangelio. Y así hay gente que... Dígale a alguien, mate y come. No, nosotros no hacemos esto. Mire que le está hablando. Mire, si usted viera la iglesia donde yo me he criado, hermano, o sea, yo me crié en una iglesia donde a las mujeres le medían el pelo. No podía tener nada corto, pollera larga, manga larga, lengua larga, pelo largo, medias largas. O sea, los que se han casado en esa época se han casado por fe porque ni el tobillo le han visto a la esposa. Nada. Ahí está, por revelación del Espíritu te casabas ahí. No sabías lo que te podías encontrar ahí abajo porque vos veías una cosa ahí. Pobre la hermana, todos los pelos en las piernas, todo eso. Ahí está pecado, sacarte las pelucitas de las piernas, todo era pecado, hermano. Entonces, ustedes fíjense que el Espíritu está hablando de gente que le está diciendo, mata y come, mata y come, mata y come. No, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Mata y come. Hay gente que el Espíritu lo tiene en la azotea y tienen hambre, tienen necesidad. Y esa necesidad no es para matarte ni para abandonar tu ministerio, sino para decirte, mata y come. Ese hambre que se te ha despertado en tu vida, esa gana de decir, tiene que haber algo más, algo tiene que cambiar. Ese hambre que está en tu interior que dice, algo tiene que pasar en mi ciudad, algo tiene que pasar en esta iglesia, algo tiene que cambiar en mi manera de predicar, algo tiene que cambiar en mi ministerio. Ese hambre te tiene que despertar el
mata y come. Hay algunos que dicen, sí, tengo hambre, pero no voy a matar. Tengo hambre de gloria, pero no voy a matar, hermano. Nosotros tenemos que recuperar el hambre de gloria. Y no el hambre personal, no la gloria personal, pero la gloria de Cristo. Porque se nos ha muerto el hambre de gloria de Cristo en nosotros. Se nos ha muerto el hambre en nosotros y nos olvidamos de que nosotros solamente podemos llenar todas las cosas de Cristo. Eso, Pedro se encuentra con un Cornelio, hermano. Cornelio, tenemos que redimir el nombre Cornelio, porque Cornelio lo hemos usado para cualquier cosa. Tu hijo te tiene que llamar Cornelio. Los que quieran tener hijos, yo gracias a Dios ya no quiero, ya está, no sé. Ya está, hemos tirado el candado lejos y hemos cerrado la fábrica con candado y hemos tirado la llave allá en el fondo del mar como los pecados. Pero si tenés un hijo tenés que ponerle Cornelio, si tenés un nieto tenés que poner Cornelio, hermano, porque si había un tipo que, gracias a un tipo que no entendía nada, solamente era piadoso y le gustaba la cultura de los judíos, no era judío, era romano, centurión, soldado, era del núcleo duro del imperio romano, simplemente era piadoso, le gustaba cómo eran los judíos. ¿Usted tiene algún hermano en su iglesia que no sabe para qué lo tiene en la iglesia? Mire, usted tiene que tener, primero, si usted es evangélico, tiene que tener un loco en la iglesia. El que no tiene un loco no es evangélico. Usted no sé qué, pero tenía que tener un loco, esos que vienen siempre, te vienen con esa locura, y tenés que tener uno de esos hermanos que no sabe para qué cuerno lo tenés en la iglesia, para qué Cornelio lo tenés en la iglesia, para que sean más lindos. Ese tipo que le gusta todo lo que hacemos, pero nunca pone un peso, nunca se juega. Ahí está, bien. ¿Usted tiene uno de esos o solo a mí me pasa? Si no tiene, yo les mando alguno, Estoy tratando de hacer limpieza y digo yo, ¿dónde los mando a este? Le digo, el Señor me habló y dice que vaya a la iglesia al sur. Andá para el sur, tomate el Esprebu, llega el Esprebu para acá. Después me dan sus direcciones, yo le mando uno y se me va a decir que está ahí. Era un buen tipo nada más. Un buen tipo. Yo tengo un montón de buenos tipos, pero que necesitan una palabra. Estaba ahí, era piadoso. ¿Saben que podían confesarse o transformarse a la religión judía si ellos querían? Pero primeramente tenían que ser bautizados. El bautismo era una expresión pública de una decisión y una transformación de una cultura hacia otra cultura. No era la decisión de fe de como nosotros le oramos a los hermanos, decir, ¿hasta cuándo hasta cuándo bautizamos? Ayer hicimos bautismo en la iglesia y le hacemos ¿hasta cuándo va a ser fiel a Jesucristo? Hasta que Él venga y lo metemos en el agua. No, hermano, no te preguntaban. Si vos estabas decidido a bautizarte, era porque ya te cambiaste de cultura. Negaste tu religión, tu nación, tu cultura y te transformaste a otra cultura. Entonces no te preguntaban a ver si hasta cuándo, porque así nos dicen los hermanos nosotros, hasta que Cristo venga. Y el domingo juega Boca y ya no te vienen a la iglesia. Entonces, era un buen tipo, pero dice la palabra del Señor, gloria a Dios por Cornelio, hermano, porque Cornelio no entendía nada, pero oraba y era piadoso y daba ofrendas. Y dice que sus ofrendas y sus oraciones llegaron al corazón del Padre. O sea, nosotros venimos a la gente, hermano, a la gente nueva le decimos, si usted es nuevo, no ponga ofrenda, decía yo una vez. Y un pastor me dijo, pero vos estás loco, ¿cómo le vas a decir a la gente eso? Déjalo que ofrenden porque las ofrendas llegan al corazón del Padre. Acordate de Cornelio. Entonces ahora los nuevos, los primeros que le pedimos ofrenda. No entiende nada, va a poner ofrenda y el Señor, que se encargue del Señor. Y vos fíjate que dice la palabra del Señor que Cornelio oraba y ofrendaba y eso llegó al corazón del Padre.
Y dice que Dios le habla por una visión, se le aparece un ángel y le dice: andá y búscalo a Simón, de sobrenombre Pedro, en la casa de Simón el curtidor, trae lo que él te va a decir, lo que tengas que hacer. ¿Sabe cuál es esa enseñanza? Que mientras vos estás en este lugar, Dios está mostrándole en la visión a algún Cornelio que mañana se va a conectar, que te está buscando. Hay un Cornelio en tu ciudad que tiene los recursos para abrirte una casa, hay un Cornelio en tu ciudad que tiene los recursos para edificar tu templo, hay un Cornelio en tu ciudad que tiene los recursos para llevarte a otra nación, hay un Cornelio en tu ciudad que tiene los recursos para irte a una nueva dimensión. Amén. O sea, Cornelio no tenía el poder de transformar las cosas. Cornelio solamente tenía una casa. Y el que tenía la unción era Pedro. Por eso vos tenés la unción. Y Dios te está conectando con gente de recursos. Gente buena a veces, pero que va a ser la puerta para otra dimensión. Aleluya. Porque gracias a Cornelio, gracias que a Cornelio lo mandó a estos tipos que lo busquen a Pedro, nosotros estamos en este lugar. Porque dice la palabra del Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gracias a Cornelio, nosotros hoy podemos ser llamados cristianos también. Porque por Cornelio, dice la Biblia que fue Pedro y Pedro le empezó a predicar el Evangelio. Mientras estaba predicando el Evangelio, ¿qué pasó? ¡Pum! Cayó el Espíritu Santo. Y los que primero lo miraban a Pedro de reojo diciendo: ¿y este qué va a hacer acá? Dice la palabra del Señor que cuando vieron la manifestación del Espíritu Santo en ese lugar, todos dijeron: no, no, esto es de Dios. Y dice la Biblia que se fueron a Jerusalén, hablaron con los otros apóstoles, y los otros apóstoles escucharon el testimonio de cómo se habían sucedido las cosas, y cuando escucharon que el Espíritu Santo también descendió sobre los gentiles, dijeron: ¡ah, no! ¡Esto es tremendo! Significa que el Evangelio no solamente para los judíos, no solamente lo que predicó Cristo para nosotros, sino también para los gentiles. Y gracias a ellos, el día después, cuando necesitaron mandar, aparece otro hombre en la historia, aparece un Pablo. Pedro no era para los gentiles, pero Pedro era la puerta para que mañana aparezca un Pablo, y venga un Pablo que levante iglesias en todas las naciones. Pedro no era el que tenía que hacer la obra. Pedro solamente tenía que ir a Cornelio, a la casa de Cornelio, y después aparecería un Pablo que llevaría y establecería el Evangelio, y sería creíble para la iglesia de Jerusalén en todos los gentiles. Por eso lo que estás haciendo hoy es parte de un trabajo generacional que el Señor te puso en la tierra. La obra no terminará contigo, te vas a ir de la tierra, pero todavía la obra seguirá conectada con el propósito divino. Algún día te dirás vos, algún día me iré yo, espero que yo me vaya último, pero tarde o temprano nos vamos a ir todos. Pero, ¿vieron? Pido PRI, pido último. Es como cuando jugamos al fútbol. Último para ir al arco, vieron que nadie quiere atacar primero. Entonces yo, último para irme. Ahora miren ustedes que si Pedro se hubiera quedado en el dogma de él, si Pedro no hubiera creído en la palabra, en la visión, se hubiera dicho: no, esto es hambre. El hambre, para el hambre no hay pan duro. Vieron que en el hambre, no, Pedro en el hambre no se tuvo que bajar, porque si se bajaba se perdía la visión. En la necesidad no se tenía que bajar, se tenía que quedar ahí. No te bajes del lugar donde el Señor te puso. Si hay alguien que ha estado pensando y diciendo: este no es mi lugar, yo creo que ya tiene que venir otro, no te bajes de ahí. Ese es tu lugar, vos sos el hombre que tiene que estar en esa ciudad, vos sos el hombre de esa casa, vos sos la mujer que Dios puso en esa iglesia. No te bajes de tu lugar, no renuncies, no te jubiles, porque esa necesidad solamente está despertando ese hambre de que Dios traiga cosas nuevas. Quema todo, mata y come. Por eso Pedro, Dios le habla y dice firmemente: mata y come. Dígale a alguien otra vez: mata y come. El hambre, hermano. Vieron que cuando usted tiene hambre, el dicho lo dice: para el hambre no hay pan duro. Cuando usted tiene hambre, todo le parece rico, no como mi papá. Mi papá dice mi mamá que mi papá no tiene paladar, porque todo le parece rico a él. Pero para el hambre no hay pan duro, hermano.
Imagínense que un día, yo me acuerdo, yo era chico, y esta experiencia es una anécdota, no se la cuenta a nadie, que quede entre nosotros nomás. Mi mamá hizo una sopa, se le quemó la sopa y dejó puso agua en la olla con los restos de que habían quedado la cosa que había quemado ahí en la cocina, y la metió en el horno para que se vaya aflojando todos los bordes quemados. Y vino mi papá de madrugada un día de predicar, medio toda oscura, calentó la olla y se fue a acostar y dice: ¡ay, qué rica que estaba la sopa! ¿Qué sopa? La que está en la olla. Yo no hice ninguna sopa. ¿Y qué había en la olla? No, era el resto de comida quemada, dice que lo dejé con agua para remojar ahí. Y eso... Estaba rico. Para el hambre no hay pan duro, hermano. No se la cuenta a nadie. Miren, yo tengo anécdotas. Miren, si yo me pongo a contar todas las anécdotas que hemos vivido en la iglesia, en el Evangelio, vamos a escribir un libro más o menos. Pero quiero contarte esto, quiero decirte esto, que muchas veces la necesidad, no, hay mucha gente que dice: Dios me abandonó en la necesidad. No, hermano, la necesidad vino para que aprendas a hacer otras cosas también. Amén. Dice: me estoy quedando sin gente en la iglesia, ¿qué hago? Es un tiempo nuevo, hay que buscar almas. Y me estoy quedando sin esto, y sin esto, sin lo otro. Y ese hambre, esa necesidad es lo que te va a llevar a un despertar del espíritu, algo nuevo. Y que todo lo que te habían enseñado alguna vez, usted vaya a su casa en esta noche, si usted siente el espíritu, agarre todos esos bosquejos, todas esas prédicas que usted ha predicado los últimos 30 años, hágale un bollo y que hagas un buen asado con todo eso, porque el Señor te va a empezar a revelar palabras frescas para este tiempo. Dios te va a levantar como un discipulador para una nueva generación de Cornelio, porque la casa de Cornelio no era una célula, la casa de Cornelio era un ambiente para el tiempo nuevo de la palabra que se estaba despertando para los gentiles. Hoy ves una casa, pero mañana habrá generaciones detrás de esa casa. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios que un día Jesús estaba en la orilla del mar. Lea Lucas capítulo 5, no ahora, pero después ustedes conocen la historia. Dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Había enfermos, endemoniados, había de todo de este lado. Sin embargo, dice que en el medio de la cruzada evangelística, a veces parece Jesús que va en contra de lo que nosotros queremos. Todos queremos tener una cruzada llena de gente, y Jesús, cuando tenía todo lleno de gente, decide subirse a la barca y pasar del otro lado. Es anti nosotros. Nosotros queremos tener todo lleno, queremos tener todo repleto, que desborde, la gente colgada de la puerta, y decimos: oh, se me llenó. Si Jesús hubiera tenido la posibilidad de sacar fotos, no le hubiera interesado eso, parece. Y agarra y dice Jesús que en el medio de esa cruzada multitudinaria, dice que decide meterse en una barca y pasar del otro lado, el lago de Genesaret. Tiene una particularidad que se da en ese solo lugar del mundo. Primero, que es un lago que está bajo del nivel del mar. Por eso hay corrientes ventosas en ese lugar que levantan las olas. El lago de Genesaret y el mar de Galilea es el mismo lugar, nada más que se nombra de dos formas. Y las corrientes ventosas levantan las olas hasta 2,5 metros de altura. Impresionante. En un lago, olas de 2,5 metros de altura. Es una cosa que se da solo en ese lugar del mundo. Ahora, dice la Biblia que iban los discípulos en el medio del lago de Genesaret, iban cruzando, meta remo, y de ahí esforzándose, y el viento se levantó, la tormenta. Hace unos 20 años atrás se encontraron en el lago de Genesaret lo que se cree que era una barca del tiempo de Jesús, que tenía 12 metros de largo por 4 metros de ancho, madera maciza, dura, no tenía comodidad, no tenía nada acolchado, era madera maciza, dura, incómoda para dormir. Sin embargo, Jesús estaba durmiendo ahí. Ahora, y dice la Biblia que se levantó una tempestad y empezaron a ahogarse los discípulos, a mojarse. Jesús seguía durmiendo en ese lugar y los discípulos lo despertaron a Jesús. En el medio de la tormenta lo despertaron a Jesús. Le dijeron: levántate porque perecemos. Y Jesús se habrá levantado. Hermano, no sé usted cómo se levanta cuando lo levantan de esa manera. Yo sé que usted es pastor, y dicen que los pastores del sur son todos muy buenos, pero los de allá, los del norte, por decirlo de una manera, somos todos medio rayados. Entonces,
Yo no sé usted, pero yo me levanto de mala onda cuando me levantan así. ¡Ah, levantate! Que ya el despertador me pone de mal humor. Imagínese que usted esté durmiendo y decir, que te despierten con una queja. Ahora que no hay muchas esposas en este lugar, lo podemos decir. Cuando tu esposa te levante y te dice, y bien te levantás, está bajando un piecito de la cama y te dice, arreglame el cuerito de la canilla que hace 3 días que te lo pido. ¡Oh! Parate, desayune, mujer. Cosa del diablo, Dice, te vas a sentar a desayunar y dice, no te olvides de cambiarme el foco del... ¡Oh, pará un poco! ¿Vieron esas cosas que son así? Dice la Biblia que lo despertaron a Jesús. Vinieron, lo despertaron violentamente, con un reclamo, levántate que perecemos. Se levantó Jesús, se pone a la orilla del mar y le dice al mar, calla, haz tormentas, enmudezca. Hermano, yo no sé usted, pero yo creo que ellos quedaron, como dice la palabra en griego, como unos salames. Porque, imagínense, hermano, usted le va a hacer un reclamo y Jesús, porque ellos no le fueron a pedir que calme la tempestad, fueron a reclamarle porque salieron de una campaña multitudinaria llena de gente y se metieron en un barco para tragar mojadas. O sea, yo nunca en la cabeza se le hubiera ocurrido, nunca a ninguno de ellos se le ocurrió que Jesús podía calmar la tempestad. Fueron a decirle, mirá dónde nos metiste, por tu culpa, te seguimos a vos y ahora nos vamos a morir ahogados. Y mirá toda esa gente que nos creía a nosotros, y todos los que creían en vos, y todos los que creían en mí, mirá, yo me voy a morir ahogado acá. Ellos fueron a reclamarle eso, no fueron a pedirle calma a la tempestad, porque ellos no tenían ni idea que Jesús podía haber hecho. Le fueron a reclamar y decir, mirá, este es el Evangelio, y eso es lo que la gente a veces te dice, ahí está el Evangelio que vos seguiste, ahí está el Dios que vos confesaste, y ellos tenían miedo, se reclamo, morir ahogados en el medio, gente que tenía la promesa del éxito, morir ahogados en medio de una tormenta. Ese era el verdadero miedo de ellos, hermano. Ahora, imaginen que Jesús no se habrá levantado buena onda, porque entonces ese Jesús que nos pintan a nosotros, hermano, ese Jesús que de tipo Hollywood, siempre bien peinadito, con la barbita bien cortadita, con los ojitos brillosos, hablándole bien a la gente. No, Jesús también se enojaba, ¿o no? Sí, se les pelaba los cables y los mandaba a pasear todo. Un día dijo, se lo seguía a la gente y se dio vuelta y le dijo, si ustedes quieren ser mi discípulo, a mí solamente síganme los que quieran ser mi discípulo, los demás vayan, sigan, hagan su vida, pero yo quiero gente que quiera ser mi discípulo. Jesús también, de un día para el otro se le saltaban, se les pelaban los cables, y Jesús dice, a nosotros nos muestra ese Jesús tan bonito, tan cariñoso, tan suave, tan lindo, pero no, Jesús también tenía su forma de ser. Imagínense que de los 12 años, un día se pierde, 3 días, hermano. Si se te pierde tu hijo 3 días, ¿qué vas a hacer? A mí un día se me perdió mi hija 5 minutos en el shopping. Se me subió el corazón en la boca. ¿Pero ¿sabes por qué se me subió el corazón en la boca? Porque mi esposa me dijo, quédate acá vos con Nayara, mi hija más chiquita, que es tremenda. Yo voy a hacer la vuelta a comprar algo y vengo. Entonces cuando mi esposa se fue, cuando me di vuelta ya no estaba mi hija. Ese era el problema. Entonces mi preocupación, hermano, era que no venga mi esposa y me encuentre sin mi hija. Porque de última yo le digo, bueno, sabés que se me perdió la nena, pero no importa, hacemos otro y vamos para adelante. No, mi preocupación era que me encuentre sin mi hija, porque ¿cuál era el problema para mí? Imagínense, la madre de Jesús pierde a Jesús 3 días. Yo no sé usted, pero yo tenía ese grado de desobediencia y a mí me arrancaban un mechón de pelo. Sin embargo, Jesús le dice, no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús siempre tenía una respuesta que calmaba la ira. Tenía una respuesta que calmaba las tormentas. Jesús siempre tenía una salida para el momento más tormentoso de la vida de sus discípulos, de la gente. Jesús siempre tenía una respuesta para los momentos más difíciles. ¿Y saben por qué Jesús los metió a esta gente en la barca? Porque del otro lado, dice la Biblia, que llegaron al otro lado y estaba el famoso endemoniado Gadareno. Ahora, el endemoniado Gadareno se libera. Se quiere subir a la barca con Jesús y le dice, no, muchacho, ¿a dónde vas? Andate a tu casa. Y no le digas a nadie lo que pasó. Andate a tu casa. Jesús se vuelve. Yo no sé usted, pero yo le hubiera reclamado esto a Jesús. Yo le hubiera dicho,
A ver, pongamos estas cosas en orden. Del otro lado tenemos una orilla llena de gente, venimos de este lado, tenemos un loco. Del otro lado también teníamos un montón de locos. Teníamos un loco y de allá también, y tragué agua, me mojé, me morí de frío toda la noche. Y ahora ya está, y ahora volvemos. Esto no es así. ¿Alguna vez le ha hecho un reclamo usted a Dios así? ¿Alguna vez te dice, pongamos las cosas en orden, a ver cómo es esto? Si yo antes tenía plata y antes tenía una empresa, me dijiste vení y servíme, nunca te faltará nada, me puse, te serví y ahora me faltan un montón de cosas, me estoy mojando, tengo frío, como mojarra y tengo 3 locos en la iglesia cuando antes manejaba una empresa de 40 personas, cuando antes tenía plata en el banco, ahora me cerraron la cuenta del banco porque estaba aburrida la cuenta, ni un peso en la cuenta del banco, y el banco me dijo, mire hermano, su cuenta ocupa lugar, lo vamos a tener que borrar porque hace 40 años que no pone un peso acá. ¿Y usted le ha hecho un planteo así alguna vez al Señor o no? De hecho, a ver, ¿cómo es esto? Yo antes tenía de todo. Antes, un hombre me decía, yo antes gerente de una empresa multinacional, dejé el trabajo, dejé mi gerencia, me dediqué al ministerio y ahora parece que no tengo nada. Si me hubiera dedicado, ¿cuánta gente que está acá hoy, cuántos hombres, mujeres de Dios tienen un oficio? ¿Alguna vez se le ha cruzado a usted por la cabeza de, si me hubiera dedicado a mi oficio, yo no tendría que estar pasando todos estos problemas? Los discípulos le hubieran planteado, al menos yo le hubiera planteado a Jesús, escuchame, del otro lado teníamos todo medianamente asegurado, ¿para qué me metes de este lado? Por un loco, cuando del otro lado teníamos un montón de locos y un montón de gente cuerda que creía en el Evangelio. Pero dice un versículo más adelante que Jesús hizo el mismo viaje otra vez y cuando llegó a la tierra de Gadara ya no estaba el loco endemoniado, sino que estaba toda la ciudad en ese lugar esperando que Jesús llegara. Y cuando Jesús llegó, toda la ciudad le estaba dando la bienvenida por un loco endemoniado. Por eso el Señor te ha metido en esta carrera, porque hay cosas que hoy parecen pequeñas, pero mañana serán las que transformarán la ciudad. Por eso hoy tenemos un loco en la iglesia. Es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué al otro tanto y a mí nada? ¿Por qué al otro tan bien y a mí tampoco? Y lo que tengas poco hoy, el Señor dice, quédate tranquilo, porque hay unos capítulos más adelante de la historia que quizá no lo veas con tus ojos, pero va a transformar esta nación. Por eso hay un vientre que está gestando un hijo en este día, y ese hijo traerá la transformación a la tierra, irá por las naciones, cambiará las ciudades. Por eso nosotros a veces decimos, lo vemos tan pequeñito, lo vemos tan cerca, lo vemos con tanto frío, hace frío, me he mojado. Y el Señor dice, tranquilo, yo tengo todo resuelto, tranquilo, todo esto tiene un plan, tranquilo, todo esto tiene una razón de ser, solamente más te come, todo lo que te han dicho toda la vida, más te come, todo lo que te acusaron toda la vida, más te come, todo lo que te dijeron que no se podía hacer, más te come, todos esos emblemas de tu denominación, más te come. Esa necesidad te tiene que llevar a una nueva dimensión del Evangelio. Por eso toda la unción que el Señor va a desatar sobre tu vida está esperando que desde ese hambre, desde esa insatisfacción que está en tu interior, te levantes y busques ese Cornelio. Hay un Cornelio que te está esperando mientras estás en este lugar. Dios le está hablando a otra persona que va a ser el que te va a acercar los recursos para contar tu historia en los próximos años. Aleluya. Por eso hay algunos que estamos luchando con nuestro interior y nos sentimos insatisfechos. Si usted se siente insatisfecho con todo lo que ha vivido hasta hoy, no crea que viene de Dios esa insatisfacción, sino que es una insatisfacción que solamente va a despertarte el hambre de gloria, el hambre para que creas en cosas mayores. Si usted no está satisfecho con todo lo que ha logrado hasta hoy, quédese tranquilo, que eso no es para matarte, sino para enseñarte que hay una nueva dimensión del Espíritu. Hay cosas mayores, hay una ciudad que te está esperando. Puedes decir, estoy en una casa, estoy acá, no puedo prosperar, quédate tranquilo, que hay un Cornelio que en algún lugar de esta ciudad, en algún lugar de tu ciudad, está soñando contigo, te está buscando tu casa, está buscando tu iglesia. Hay alguien que en algún punto está haciendo lo que a vos te hace falta. Por
eso Pedro estaba ahí, dice Pedro que estaba ahí luchando, mato, no mato, como, no como, pero en otro lugar ya Dios había armado todo. A veces nosotros estamos acá con el hambre y la insatisfacción, pero Dios te está armando toda una puerta de bendición por otro lado. Si Dios te está mandando que hagas algo, hacelo en el nombre de Jesús. Si Dios te está diciendo que quemes y si lo que tengas que matar y comerse a tu templo, mata y come tu templo. Si lo que tengas que matar sea todo lo que te enseñaron durante 30 años en una denominación, mata y come eso. Pero lo que el Señor te está mandando a hacer, hacelo, porque hay un Cornelio que está preparando el ambiente para que mañana generaciones sean transformadas a través de tu vida. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Cornelio reunió a los amigos y a los íntimos. La casa de Cornelio siempre fue la casa de Cornelio, pero gracias a Cornelio hoy nosotros estamos sentados en este lugar. Gracias a él, gracias a ese hombre que entendió la visión, nosotros fuimos aceptos por la iglesia de Jerusalén. Fuimos aceptos por los apóstoles. Gracias a él fuimos aceptos, gracias a ese hombre que creyó e invirtió en ir a buscar a Pedro. Hay alguien que está invirtiendo para encontrarte. Hay algo que mientras estás en tu casa, estás en este lugar, Dios está moviendo el sistema a favor de tu vida y a favor de tu ministerio. Aleluya. Por eso Pedro habilitó con Cornelio, unió la visión apostólica desde una visión profética y conectó una visión apostólica para que mañana todos nosotros seamos incluidos en esa visión. Por eso todo lo que te dijeron, hermano, en esto no creas, esto no se hace, pero vos sabés en tu interior que eso es así. Vos sabés en tu corazón que eso hay que cambiarlo. Durante años te están diciendo, eso no se toca, eso no se cambia, eso no se mueve de ese lugar, pero en tu interior tenés la convicción que tenés que matar eso y comerte esa vaca sagrada, hacerlo en paz porque el Señor te va a respaldar y no te van a quizás a haber gente que va a dudar, pero cuando el Espíritu Santo se manifieste no van a quedar lugar a duda, porque el Espíritu Santo respaldó a Pedro, porque si fuera por todos los que estaban en Jerusalén, que eran grandes hombres de Dios, pero no lo pudieron ver, pero cuando vieron el